La epístola de Judas, para continuar con esta breve serie sobre la epístola de Judas, que la dividimos en 3 sermones. El primer sermón era la fe de los santos asegurada, segundo sermón, la fe de los santos exhortada. Y me gustaría que pudiéramos hacer la lectura de una manera antifonal, desde el versículo 3 hasta el versículo 23. Leamos la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mancilla la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman y cuantas cosas no conocen, y de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ángeles, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas estrellas, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, envidiosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Todos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén.
John Gresham Machen fue un pastor y teólogo presbiteriano que dio inicio al Seminario Teológico Westminster y fue uno de los tantos pastores también que organizó la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. ¿Y por qué cito a este pastor? Principalmente porque a principios del siglo XX él dio una lucha feroz contra el liberalismo teológico. Y tan feroz fue esta lucha que debilitó incluso su salud. Y eso ya nos recuerda la exhortación que nos da Judas. Debemos contender, ¿cómo? ¿Ya lo recuerda la palabra? Epagonizomai. Debemos contender ardientemente por la fe, incluso hasta agonizar. No solamente declarar la fe, sino también debemos contender por ella. Permítame entonces citar lo que dijo este pastor en medio de esta lucha feroz, brutal, incluso en el propio seno de la iglesia. Él dijo: los hombres nos dicen que nuestra predicación debería ser positiva y no negativa, y que podemos predicar la verdad sin atacar el error. Pero si seguimos ese consejo, deberíamos cerrar nuestras Biblias y desechar sus enseñanzas, porque todo el Nuevo Testamento es un libro polémico, casi desde el principio hasta el fin. ¿Qué nos enseña con esto? Que si hemos recibido la fe verdadera, vamos a tener que contender por ella. Y en los tiempos en los cuales vivimos, amados hermanos, esta contienda va a demandar todo nuestro, más allá incluso de nuestras propias fuerzas. La pregunta es: ¿lo vale? ¿Lo vale? ¿La iglesia está llamada a contender por la fe? La iglesia está llamada a luchar ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y lo que aprendemos en la epístola de Judas es que no solamente fuimos llamados para adorar a Dios, sino que también fuimos llamados para contender por su verdad. El punto es: ¿contra quiénes debemos contender? Y eso es lo que vamos a explorar ahora en este sermón. Les pido entonces que oremos al Señor, pidiendo su gracia y dirección sobre nuestros corazones, para que nuestras mentes, nuestros afectos estén sujetos a la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, gracias por amarnos tanto y darnos, Señor, tu palabra. ¿Quiénes seríamos, Señor, si nos quitas hoy el Evangelio? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, si nos arrancas el Evangelio hoy, de una vez y para siempre? Seríamos, Señor, estrellas errantes, seríamos nubes sin aguas, seríamos árboles cortados 2 veces. Seríamos tinieblas, Señor. Pero amas a tu pueblo y nos amas profundamente, y tanto nos has amado que nos has dejado tu palabra para conducirnos, para guiarnos, para amonestarnos y para exhortarnos. Ahora, Padre, pedimos entonces la dirección de tu Santo Espíritu para escuchar tu palabra, para meditar juntos en tu palabra, para que ella transforme nuestros corazones y para que te podamos, Señor, presentar nuevamente una obediencia a ti, surgida por la limpieza de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Desde el verso 3 en adelante hasta el versículo 23, lo que acabamos de leer, encontramos todo este cuerpo de la carta donde Judas exhorta a los santos a contender por la fe. ¿Y de qué forma somos llamados a contender por la fe? Somos llamados a contender por la fe hasta agonizar. Hasta agonizar. Ese es el llamado de todo cristiano. El llamado de todo santo es no solamente conocer a su Señor, sino también contender por la fe hasta agonizar. Y Judas nos enseña contra quién es esta contienda.
¿Contra quién debemos contender? ¿Qué nos dice el texto? El texto no nos dice que debemos contender contra los incrédulos de afuera. El texto no nos dice que debemos contender contra los incrédulos del mundo. El texto claramente nos enseña que debemos contender contra los falsos maestros dentro de la iglesia. La iglesia debe estar preparada y debe presentar batalla y una lucha constante contra los falsos maestros que se han infiltrado en las iglesias. El llamado es pelear, el llamado es contender contra ellos. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque para la iglesia es más fácil denunciar los pecados de ¿a dónde? Sí. Para nosotros como iglesia es mucho más cómodo denunciar los pecados fuera de nuestras cuatro paredes. Para nosotros es más fácil denunciar los pecados de este mundo, los pecados de los políticos, los pecados de los educadores, los pecados de los agentes sociales. Pero nos cuesta mucho reconocer, ¿qué cosa? Nuestros propios pecados. Mas, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Que el juicio, ¿por dónde debe comenzar? Por la casa de Dios. ¿Por qué estamos aquí hoy? Tienes una bendición grande. ¿Sabes cuál es? Prepararte para ese gran día. Para eso estamos aquí. Mientras que el mundo no tiene esa preparación. Mientras que el mundo, mientras que los incrédulos no tienen la oportunidad que tú tienes hoy. ¿Cuál es la oportunidad que tienes hoy? Eres llamado al arrepentimiento y la fe. Eres llamado a escudriñar tu corazón. Y eres llamado a creer las buenas nuevas del Evangelio. Y eres llamado a la salvación por la fe en Jesucristo. Mientras que los incrédulos no gozan de la bendición que tú tienes domingo a domingo. ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en esto, amados hermanos? Porque podemos hacer fácilmente una obra de apología, de defensa de la fe, denunciar a los pecados del mundo y olvidar nuestros propios pecados, como lo que sucedió con el apologista que quizás muchos de ustedes conocen, Ravi Zacarías. ¿Qué pasó con ese hombre? Él era un conferencista, él era un apologista, él no estaba enseñando falsa doctrina, él viajaba por todo el mundo enseñando doctrina verdadera, defendiendo la fe. Él estaba en debates con los ateos, con los agnósticos, con los incrédulos. Sin embargo, este hombre desarrolló un ministerio intelectualmente ortodoxo. Escuche bien esto. Su ministerio era intelectualmente ortodoxo, pero su práctica era impía. En lo secreto, ¿por qué? Porque al momento de su muerte se supo que con su dinero y con las ganancias de estas conferencias, este hombre tenía casas de masajes para adultos, donde él mismo disfrutaba de esa impiedad. Y la iglesia no lo sabía. Y cuando se supo, muchos hicieron lamento por esto. ¿Mas qué nos dice la Escritura? Que la marca de los falsos maestros no es solamente una mala doctrina. Judas nos dice que los falsos maestros son hombres impíos. Es decir, con su boca confiesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tal fue la calamidad de este hombre, Ravi Zacarías, que defendió la existencia de un Dios al que no temía. Yo quiero que medites eso en tu corazón. Se paró en las universidades. Disputó con filósofos, sociólogos de alto calibre. Tú puedes ver los videos en YouTube. Conferencias de miles de personas. Defendió la existencia de un Dios al cual él no temía. ¿Y por qué no temía al Dios que defendía en sus conferencias? Porque ese hombre estaba entregado a su pecado desenfrenado.
Y cada vez que se entregó a su pecado desenfrenado, negó la existencia de Dios una y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Qué es la práctica de nuestro pecado, sino la negación de que hay un Dios? Para pecar tranquilo, ¿qué tiene que hacer usted? Negar que Dios está presente. Niegas la presencia de Dios. Niegas la existencia de Dios. No sé si ustedes recuerdan un antiguo cántico que le enseñaban a los niños. Cuidadito tus ojitos, lo que miran. ¿Por qué? Porque hay un Dios que todo lo ve. Pero cuando tú te entregas al pecado desenfrenado, tú estás negando la existencia de Dios. Miren la incoherencia de este hombre, miren la calamidad de su propio corazón. Con su boca defendía que Dios existe, pero con sus hechos lo negaba. Y Judas nos advierte de esto. Judas nos dice que esta clase de maestros están dentro de la iglesia. Hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. La gracia de Dios ya no da poder para mortificar el pecado. La gracia de Dios ya no es la gracia que santifica el corazón, que derrite la idolatría, sino que ahora es la gracia que adormece al cristiano y que le hace pecar tranquilamente. Esa no es la gracia de Dios. Esa no es la gracia del Evangelio. La gracia bendita del Evangelio es la gracia que le permitió a una mujer que era prostituta derramar sus lágrimas y ofrecer adoración a los pies de Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios transforma nuestras vidas y nos permite andar en novedad de vida, amados hermanos. La contienda entonces por esta fe, una vez dada a los santos, es enseñada por los apóstoles. Es la fe dada a los apóstoles una vez y para siempre. Y cuando Judas nos dice que esta fe fue dada una vez y para siempre, se nos está enseñando que esta contienda no admite tregua, no hay descanso, no hay tolerancia. No puede haber descanso, no puede haber tolerancia. ¿Contra quiénes? Contra los que pervierten el Evangelio de Jesucristo. Si usted ama al Señor, no tolerará, ¿qué cosa? Una perversión del Evangelio. Pero un momento, nuestros corazones también, ¿qué hacen? Pervierten el Evangelio. Por lo tanto, debemos estar alerta, no solamente contra los falsos maestros, sino también debes estar muy alerta contra el principal falso maestro, tu corazón. ¿Ve cuán fácilmente nos podemos equivocar? Andamos investigando, no, ese hermano tiene cara de falso maestro. ¿Y usted? ¿Y su corazón? Cuidado, hermanos. Es más fácil ver el pecado en otro que en nuestro propio corazón. Entonces ahora Judas en el versículo 4 nos da la razón por la cual nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Judas nos dice, han entrado encubiertamente. Judas dice, han entrado encubiertamente. ¿Qué significa esto? Significa que ellos de alguna manera ocultaron, ¿qué cosa? Sus verdaderas intenciones. Ocultaron sus verdaderas motivaciones, ocultaron de una manera muy solapada su carácter. Pero siempre ocurre lo mismo y la Biblia nos enseña que siempre que sucede, la verdad sale a la luz. Mas Judas nos está advirtiendo. Y al advertirnos Judas, está siguiendo el consejo de Jesús y de los apóstoles. Recuerden que Jesús y los apóstoles advirtieron de que vendrían falsos maestros. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5, nos enseña que los judaizantes ingresaron a las iglesias de manera encubierta. ¿Para qué? Para pervertir la libertad del cristiano. ¿Qué enseñaban los judaizantes? Si tú quieres ser verdaderamente libre, tú tienes que circuncidarte.
Si tú quieres ser verdaderamente espiritual, tú tienes que guardar las leyes religiosas del segundo templo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice también que entraron falsos maestros, pero a enseñar herejías destructoras. No son simples errores teológicos, no son opiniones distintas o matices distintos respecto de la doctrina. Pedro nos dice que son herejías destructoras. Son enseñanzas que destruyen el alma del cristiano. Hay una falsa predicación, hay una falsa enseñanza dispuesta por falsos maestros. ¿Para qué? Para destruir tu vida. ¿Y qué tipo de enseñanza es esa? Es la enseñanza que te adormece en la gracia. Eso ya no está diciendo Judas. Es la gracia barata. Es una gracia barata. Estas falsas enseñanzas, que no se ven como un pecado a primera vista, pero sí comienzan a dar inmediatamente síntomas. ¿Y esos síntomas cuáles son? Somnolencia espiritual, frialdad espiritual. Y lamentablemente, ¿dónde termina el cristiano que siguió estas falsas enseñanzas? Engañado. Muchas personas están en el infierno por rechazar al verdadero Cristo y abrazar estas falsas enseñanzas. ¿Cuáles eran las enseñanzas de estos falsos maestros? 2. Gnosticismo, que ya lo averiguamos en 1 Juan, gnosticismo y antinomianismo, algo que los alumnos del catecismo ya saben. ¿Qué enseñaba el gnosticismo? Bueno, Jesús no vino en carne. Lo que importa es el espíritu. Lo que haga el cuerpo es malo porque la materia es mala. Así que el cristiano puede ser libre para hacer lo que quiera con sus pasiones, con su cuerpo, con sus pasiones desordenadas, con los apetitos de su cuerpo. Mientras que el antinomianismo es una enseñanza que va directamente en contra de la ley de Dios. Una gracia que rechaza la ley de Dios. Estos hombres enseñaron un tipo de gracia que ya no mortificaba el pecado, sino que enseñaron un tipo de gracia que alentaba a las personas a cometer pecado sin culpa. Déjeme hacer un punto ahí. Si usted ha abrazado las doctrinas de la gracia, y abrazar las doctrinas de la gracia te permite a ti pecar de una manera deliberada, créeme que estás siguiendo una falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza proviene de tu propio corazón. Si tú estás usando las doctrinas de la gracia, las benditas doctrinas de la gracia para pecar deliberadamente, estás matando tu alma. Te estás levantando contra el Señor Jesucristo. Vimos en el primer sermón que Dios promete que sus santos serán guardados. De hecho, así comienza la epístola de Judas, que estamos guardados en Dios y para Jesucristo. Nuestra fe está asegurada. Pero, amados hermanos, que nuestra fe esté asegurada, que la seguridad de la salvación sea una doctrina tan clara, ¿nos da a nosotros motivo para vivir como ignorantes de la palabra de Dios? No. Aunque el santo es guardado, aunque la fe del santo es protegida, el santo no puede vivir ignorante como si nunca hubiese una batalla que pelear. Jamás. Somos llamados a la fe, pero también somos llamados a vivir celosamente por la fe. Entonces, se asegura nuestra fe, ¿para qué? Para que podamos tomar la espada de la fe y combatir contra las falsas enseñanzas. Sigamos la lectura de Judas. Cómo Judas identifica a los falsos maestros.
En primer lugar, Judas dice que son hombres impíos. Y ya mencionaba esto Daniel. ¿Qué es la piedad? Bueno, la piedad, pastor, es andar con la cara vetusta, mirando el piso, como con ese halo misterioso. ¿Qué es la piedad? La piedad, decía Calvino, es ese afecto profundo, temeroso, irreverente para Dios. Una disposición santa para honrar a Dios en todo. Una disposición santa para temer a Dios. Un hombre piadoso, una mujer piadosa, se caracteriza por lo siguiente: prefiere sufrir antes que pecar contra su Dios. Sí, eso lo vemos en las Escrituras, ¿o no? ¿Qué dice Job? Aunque él me matare, yo en él esperaré. Prefiere sufrir antes que pecar contra su Dios. Y esa piedad no es propia de nuestros corazones. Esa piedad es algo que ha sido engendrada, infundida, depositada por Dios, por su Santo Espíritu en nuestras vidas. Es la manifestación de la vida de Dios. Pero estos hombres son impíos. ¿Por qué? Porque afirman pertenecer a Dios, pero con sus hechos y con sus obras lo niegan. Entonces ya nos vamos dando cuenta que un falso maestro no es alguien que tiene una doctrina retorcida, sino que también tiene una vida retorcida. Lo curioso es que estas cosas se esconden. Por eso Judas dice que han entrado encubiertamente. Se esconden muy bien. Y lo que decíamos del caso de Rabbi Zacarías, estaba de una forma encubierta. Segunda característica, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Transgreden la gracia de Dios, ¿para qué? Para no someterse a la ley de Dios. Y al no someterse a la ley de Dios, ¿a quién rechazan? Rechazan el señorío de Jesucristo. Ponga a prueba su corazón. ¿La gracia de Dios que estás aprendiendo te hace amar más la ley de Dios o a desecharla? Estos falsos maestros enseñaban una gracia que rechazaba la ley. Tercera característica, ellos niegan el señorío de Cristo. Niegan el señorío de Cristo. Para los falsos maestros y falsos creyentes, Cristo podía ser una inspiración, Cristo podía ser un ejemplo moral, pero jamás Jesucristo sería Señor. ¿Por qué? Porque vivían en una rebelión constante. Y es por eso que Judas nos dice que niegan al Dios único y soberano, nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de Abraham, cuando se habla de Isaac, cuando se habla de Jacob, cuando se habla de Moisés, cuando se habla de Josué, cuando se habla de los profetas, fíjense en el adjetivo que coloca las Escrituras, cómo los presentan, como siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Un esclavo. Alguien que obedece constantemente, alguien que se somete al señorío de Dios, alguien que dice, no es mi voluntad sino la tuya. No quiero mi voluntad sino la tuya. ¿Recuerdan cómo Judas se identifica en esta carta? Judas, siervo de Jesucristo. Y ahí está poniendo esta unión con el Antiguo Testamento. Y Judas nos está diciendo que la verdadera marca de los siervos de Dios es que están sometidos al señorío de Cristo. Pero la marca de los falsos maestros, ¿cuál es? Niegan el señorío de Jesús. Es decir, ellos llevan el nombre de Cristo en sus bocas, pero lo niegan porque viven como rebeldes. ¿Eres tú uno de estos? El Espíritu Santo en esta mañana te llama a mirar tu corazón. ¿Eres tú uno de estos falsos maestros en potencia? Que lleva el nombre de Cristo en sus labios, pero le niega con sus obras. ¿Eres tú un falso creyente que llevas el nombre del cristianismo en tus labios, pero vives como un rebelde? ¿Eres tú
uno de aquellos que tiene una boca cristocéntrica, pero tus hechos demuestran que desprecias a Cristo? ¿Eres tú? Esto es muy importante, hermanos. Porque si somos uno de aquellos, Judas nos enseña que si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, miren el versículo 4, están destinados ¿para qué? Para condenación. Destinados para condenación. Yo meditaba en esto y le invito a abrir sus Biblias en Proverbios 16:4. Bueno, creo que tienen sus Biblias abiertas, como buenos presbiterianos. Yo meditaba en esto de que estas personas, estos falsos maestros, estaban destinados a esa condenación. Y Proverbios 16:4 dice, todas las cosas, escuchen, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Aún al impío para el día malo. ¿Amas el Evangelio? ¿Lo amas? ¿Deseas escuchar la palabra de Dios? ¿Deseas domingo a domingo someterte mansamente a la enseñanza de las Escrituras? Ruega tu corazón para que el bendito Espíritu Santo te dirija a pastos abundantes para alimentarte. ¿Deseas la palabra de Dios incluso cuando tu carne dice, no quiero escuchar el sermón? ¿Lo deseas? Regocíjate. Toma aliento tu corazón, porque es una señal de que Dios te ha hecho para Él. Pero no así el impío, que han sido hechos para el día malo. No así el impío que rechaza la voz de Dios. No así el réprobo. No así el hombre y la mujer apóstata. Porque la apostasía no enseña que alguien tenía la salvación y luego la perdió. La apostasía nos enseña claramente que esas personas, que aquellas personas que escucharon, nunca fueron salvos. Nunca tuvieron la gracia para escuchar. Nunca tuvieron la gracia para abrazarse del Evangelio. La característica del apóstata es una persona que gusta del Evangelio. Gusta un poco del Evangelio y un poco de la algarroba del mundo. Un poco de los tesoros de la Biblia y un poquito de los tesoros de este mundo. Siempre el apóstata está gustando un poquito aquí, un poquito allá, pero nunca se alimenta de Jesús. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo, Juan capítulo 6? El que no come de mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. El Evangelio no es gustar, no es andar gustando un poco de doctrina, no es degustar un poco de predicación. El Evangelio es alimentarnos de Jesús, alimentarnos de Él, comer de un Cristo vivo, de un Cristo sentido, comer, alimentarnos de Él. Nuestra fe se alimenta de Jesús, pero el apóstata niega el Evangelio. Y quienes están viviendo esta vida olvidan lo que Judas nos enseña desde el versículo 14 en adelante. Judas nos enseña que aquellos que viven de esta manera están olvidando que Cristo vendrá como Señor exaltado y que traerá juicio ¿contra quién? Juicio contra los impíos. Ya puede ver hacia dónde conduce una falsa enseñanza de la gracia. La falsa enseñanza de la gracia, ¿qué te dice? No hay juicio. No hay juicio. Vive como quieras. ¿De qué te preocupas? Pero la verdadera exposición de las Escrituras, la verdadera enseñanza de la gracia, nos dice constantemente, junto con el apóstol Pablo, que todos tendremos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta. Y tenemos que prepararnos para ese día. Y gloria a Dios que tú estés en esta mañana aquí preparando tu corazón para ese día, porque en ese día darás cuenta de esta reunión. Sí, hermano. Así como yo también tendré que dar cuenta de esta predicación.
Dios tenga misericordia de nosotros. Dios avive nuestros corazones. Dios nos quite la falsa enseñanza. Dios nos libre de pervertir su evangelio. Dios guarde nuestros corazones de decir, esto me gusta de la doctrina, pero esto lo rechazo. Esa es señal de que tu corazón está conquistado por un falso maestro. Cristo vendrá y traerá juicio. Y Judas nos da 3 ejemplos de juicio. Número 1, Dios juzgará a los apóstatas y a los falsos maestros como juzgó a Israel. Versículo 5. ¿Qué hizo con los israelitas? Estos mismos israelitas que atravesaron el Mar Rojo, ¿qué hizo con ellos cuando llegaron a Cades Barnea? Y cuando llegaron a Cades Barnea, esperaban el reporte de los espías. ¿Y qué le dijeron los espías? No, en aquella tierra hay gigantes. Y nosotros mismos somos como ¿qué? Somos como insectos. Y ellos habían olvidado que el Dios Todopoderoso les acompañaba. Qué horrible, hermanos. Qué horrible caminar tanto a la luz del Evangelio para llegar un momento y morir en el desierto. Justo ahí, frente a la tierra prometida, sin poder entrar. Ese es el juicio que traerá el Señor. De manera similar, como aquellos que no creyeron. Segundo ejemplo, Judas en el versículo 6 nos da el ejemplo de los ángeles caídos. ¿Por qué fueron juzgados? Porque estos ángeles dejaron su posición de honor, su posición de servicio. ¿Cuál era la posición de honor y la posición de servicio que estos ángeles gustaban? Recuerden que fueron creados para rendir adoración de Dios, pero también el libro de los Hebreos nos enseña que los ángeles fueron creados para ser ministros de ¿quiénes? Ministros de los santos. Ahora entiende por qué hay gozo en los cielos en los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Porque los ángeles fueron creados y diseñados para también servir a los hombres. Pero ¿qué ocurrió? Se rebelaron con esa posición de honor. Lo rechazaron. Y por eso tenemos la historia de la caída. Por eso entendemos que hay un ángel que se rebela contra Dios, desechando su posición, levantándose en orgullo para tratar de eliminar al hombre. Y junto con esa mentira también cayeron muchos ángeles más. Para ellos hay juicio. ¿Qué juicio hay para ellos? Judas nos dice que hay prisiones de oscuridad. Ellos están esperando ahí el juicio. Tercer ejemplo, juicio, versículo 7, como Sodoma y Gomorra. Juicio para Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado? Ezequiel nos dice que fue saciedad de pan, ociosidad, abundancia, pero también libertinaje y perversión sexual. Sodoma y Gomorra se entregaron a una perversión moral. Tal era la perversión moral de los habitantes de Sodoma y Gomorra que estuvieron dispuestos a violar a los propios ángeles. Dígame si no son signos de nuestro tiempo. Perversión moral. Y así como Dios juzgó a Israel, como Dios juzgó a los ángeles, como Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, también Dios traerá juicio contra los falsos maestros y contra los falsos creyentes. La gracia barata no te enseña eso, pero la gracia del Evangelio sí. Hay juicio. Permítame compartir lo siguiente. Piensen esto. ¿Sodoma tuvo Biblia? ¿Sodoma tuvo escuela dominical? ¿Sodoma tuvo seminario teológico? ¿Sodoma tuvo confesión de fe? ¿Sodoma tuvo predicadores que le enseñaron constantemente? ¿Qué fue lo que tuvo Sodoma?
Sodoma solo tuvo la proclamación de la fe de Abraham. ¿Lo recuerda usted? Génesis capítulo 14. Cuando Abraham rescata a su sobrino Lot. ¿Y juntamente a quién más rescató Abraham? Al pueblo de Sodoma y al pueblo de Gomorra. Y en ese día Abraham, ¿qué publicó? Publicó la fe en el Dios Todopoderoso. Piensen esto, por favor. Por amor de su alma, piensen esto. Porque si esa proclamación del Dios Todopoderoso bastó para que Dios trayera juicio, ¿cuánto más nuestra generación, su generación, mi generación, qué tiene? ¿Tenemos estudios bíblicos? ¿Tenemos Biblias de estudio? ¿Tenemos bibliotecas llenas de libros teológicos? ¿Tenemos predicaciones en YouTube? Tenemos un sinfín de elementos, amados hermanos, para crecer en la gracia, para aborrecer el pecado. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y si trajo juicio a esas naciones que teniendo solamente la predicación de Abraham, ¿cuánto más a nuestra generación que prefiere seguir durmiendo en la luz? ¿Cuánto más para toda una iglesia que teniendo tanto para crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de la palabra, prefiere la impiedad, prefiere la incredulidad y prefiere rechazar a Dios? El juicio es real, hermanos. Dios es justo. No se confunda. De eso está advirtiendo Judas. Y Judas luego nos da 3 ejemplos de las falsas enseñanzas de estos falsos maestros, o lo que produce esta falsa enseñanza. Menciona acá el camino de Caín, menciona la codicia de Balaam y menciona la rebelión de Coré. ¿Ya puedes ver tú que las marcas de los falsos maestros son visibles? Sí, las marcas de los falsos maestros son visibles, tan visibles como las marcas de la iglesia. ¿Cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? Correcta predicación del evangelio, correcta administración de los sacramentos y la correcta aplicación de la disciplina. Siendo esta marca la tercera, la más descuidada por la iglesia. Mucho tiempo atrás, muchas personas se asombraron y lloraron y sintieron pena cuando en esta iglesia tuvimos que excomulgar a un falso hermano. ¿Estábamos actuando en injusticia? No. ¿Por qué? Porque cuando hay un falso creyente, cuando hay personas que no quieren arrepentirse, cuando hay personas que abrazan la impiedad y rechazan el evangelio, hay que expulsarlos de las iglesias. Es mejor perder personas que perder la comunión con el Dios vivo. Y lo hicimos así, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios bendijo a la iglesia. Nuestro presupuesto no daba ni siquiera para pagar arriendo, ni para pagar sueldo, en su integridad. Y después de esto, la bendición de Dios se desató sobre la iglesia. Dios ama a su pueblo y bendice a su pueblo cuando toma en serio su palabra. Dios ama a su pueblo. ¿Cuáles son las marcas de estos falsos cristianos, estos falsos hermanos, estos falsos maestros? Judas menciona 3 marcas. En primer lugar, contaminan su propio cuerpo. Contaminan su propio cuerpo. ¿Tu cuerpo qué es lo que es? Es templo del Espíritu Santo. Pero estos falsos maestros contaminaban su propio cuerpo. Estos falsos maestros despreciaban la autoridad. Estos falsos maestros blasfemaban y maldicen. Note que la enseñanza de los falsos maestros es autodestructora para ellos mismos, pero también destruye a quienes las escuchan. En los versículos 12 al 14, entendemos ahí lo que produce la falsa enseñanza de los falsos maestros. En primer lugar, va a producir una iglesia llena
¿de qué? De personas que convierten las fiestas de amor, los ágapes, en parrandas. Eso estaba ocurriendo. El texto dice que hay manchas en los ágapes. Los ágapes eran estas fiestas que organizaba la iglesia para compartir, para comer, para disfrutar el amor y la comunión. Pero estos falsos maestros tomaban estas celebraciones y las convertían en verdaderas parrandas. Eso pasa actualmente en muchas iglesias. ¿Qué produce esta falsa enseñanza? Judas nos muestra otro ejemplo. Produce gente que es como nubes cuando vemos el cielo y contemplamos grandes nubes negras y decimos, va a llover, parece que van a caer truenos y relámpagos, pero qué decepcionante es cuando estas nubes pasan sin dejar una gota de agua. La falsa predicación del Evangelio, la gracia barata, produce nubes sin agua. Tienen apariencia de que saben mucho, tienen apariencia de que conocen el cristianismo, pero en su vida práctica no hay nada, está vacío. Nubes sin agua. Prometían lluvia, pero no tenían agua. A diferencia del verdadero cristiano, el verdadero cristiano en Isaías capítulo 58 se nos dice que es un torrente de aguas, es un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. El verdadero cristiano en Juan capítulo 7, Jesús dice que es como alguien que tiene un río de agua viva. El verdadero cristiano siempre tiene algo que dar, porque ese verdadero cristiano es alimentado por el río de agua viva que es Cristo Jesús. Pero el falso creyente no, es una nube sin agua. ¿Qué más produce esta falsa enseñanza? Árboles muertos. 2 veces. ¿Cuándo mueren los árboles? Cuando son talados y cuando son desarraigados. Árboles muertos, sin fruto, sin raíz. ¿A diferencia de quién? A diferencia del cristiano, que es un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da fruto en su tiempo. El cristiano da fruto en la enfermedad, el cristiano da fruto en el sufrimiento, el cristiano da fruto en la aflicción, el cristiano da fruto en las temporadas buenas, en las temporadas malas. Siempre hay fruto porque el cristiano está siendo alimentado por el río de vida. No así el falso creyente. Entonces, si estás pasando por aflicción, da gloria a Dios, porque darás fruto. En todo tiempo da fruto. Cuarta característica como resultado de la falsa enseñanza. Produce gente que son como olas salvajes del mar. Mi hermano que vive ahí, que tiene mar por todos lados. ¿Qué pasa cuando el mar está embravecido? Suelta ¿qué cosa? Basura, mugre, y se llena de espuma. La vida de esas personas es así, llena de suciedad, llenos de furia, sin paciencia, sin la mansedumbre de ¿quién? Sin la mansedumbre de Cristo, llenos de suciedad. Quinta característica. Son como estrellas fugaces. Son como estrellas fugaces. Pasaron, están pasando, están alumbrando. Miren qué lindo el hermano, miren qué lindo el predicador. Y luego se perdieron en la oscuridad. Estrellas fugaces. ¿Eres tú uno de aquellos? ¿O eres el pueblo bendito del cual habla Daniel cuando nos dice que los justos resplandecerán para siempre? Estrellas fugaces. Para todos ellos hay condenación. Para todos ellos existe el mismo destino de los falsos maestros, el juicio de Dios. Pero en esta mañana Judas nos advierte y nos dice que nuestra fe
debe ser edificada. Y para eso nos reunimos domingo a domingo, para que tu fe sea exhortada y para que tu fe sea edificada. ¿Cómo es edificada la fe? ¿Cómo es exhortada la fe? Versículos 17 al 23. Número 1, recordando. ¿Recordando qué cosa? La doctrina revelada a los apóstoles. ¿No es eso lo que hacemos domingo a domingo? ¿O hay cosas nuevas acá? Bueno, el próximo domingo el pastor, en lugar de usar toga, va a usar un traje de payaso. Hagamos algo nuevo. ¿Qué hacemos domingo a domingo? Recordamos y nos sentamos a escuchar la palabra de Jesús. Recordamos la doctrina, la enseñanza apostólica dada una vez a los santos. Segundo, recordamos las advertencias de los apóstoles. ¿Qué advertencia dieron los apóstoles? Que en los postreros tiempos se levantarían hombres impíos con falsas enseñanzas. Y el apóstol Pablo, ¿qué categoría le da a estas falsas enseñanzas? Pablo dice que son doctrinas ¿de quién? Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. No solamente eso. El apóstol Pedro nos dice que estas falsas enseñanzas buscan hacer del pueblo de Dios mercadería. Los falsos maestros hacen mercaderes de la fe, son mercaderes de la fe. Los falsos maestros no tienen piedad por el rebaño. Son como lobos sedientos de sangre. No tienen piedad del rebaño. Pero tú estás sentado a los pies de Jesucristo cada vez que se te expone fielmente la palabra de Dios. Ahí hay aguas mansas y hay pasto abundante para ti. Cómo Dios cuida tu corazón, cómo Dios te ama. Dios podría haberte entregado a un falso maestro. Dios podía haberte sentado en una iglesia completamente hereje. Pero Dios ha tenido misericordia de tu vida. Y te has guardado durante todo este tiempo. Y no lo estoy diciendo porque estés aquí hoy en esta mañana, sino que quiero que veas tu vida, la bondad y la misericordia que ha tenido Dios contigo. Que te ha hecho a ti una oveja hambrienta de su palabra. Ese es puro amor, esa es pura misericordia. Pura bondad de Dios, hermanos. Los santos deben edificar su fe en la palabra de Dios. Y luego de edificar su fe en la palabra de Dios, Judas nos enseña en el versículo 20, ¿qué debemos hacer? Orar. Orar. Y por eso lo espero cada miércoles, a orar. Orar. No solamente edificarnos en la palabra de Dios, sino también que debemos hacer orar. Porque una iglesia que no ora está expuesta a la apostasía. Una iglesia que descuida la presencia de Dios está expuesta a la falsa enseñanza. Recuerden Hechos capítulo 6, ¿por qué los apóstoles renunciaron a atender las mesas? Porque no querían descuidar el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. ¿Cómo los santos edifican su fe? Orando en el Espíritu Santo. Usando la analogía de Thomas Watson, él decía que las dos alas que tiene el cristiano son arrepentimiento y fe, y con estas dos alas volará al cielo. Podemos usar la misma analogía y decir que las dos alas por las cuales el cristiano se eleva en la vida cristiana es la palabra de Dios y la oración. Van juntos. La palabra de Dios y la oración. Finalmente, los santos también deben comprometerse con la evangelización. ¿Cómo tu fe va a ser edificada? Comprométete con la sana doctrina, comprométete con la oración, comprométete con ¿qué? Con la evangelización, es decir, evangeliza, predica, da testimonio, comparte tu fe a otros, da testimonio de cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que dice ahí Judas en los versículos 22 al 23. ¿Y cómo debemos evangelizar? Número 1, convenciendo a los que dudan. Número 2, rescatando a otros, ¿de qué? De las falsas enseñanzas. Yo te hago esta pregunta, ¿Dios tuvo misericordia de ti al poner personas que te rescataran de falsas enseñanzas?
¿Y tú no sientes compasión por los que están engañados? ¿Quieres edificar tu fe? Rescata a aquellos que están sometidos a falsas enseñanzas. ¿Quieres edificar tu fe? Judas nos exhorta y nos dice, tengan cuidado siendo compasivos con el pecador, pero aborreciendo ¿qué cosa? El pecado. No aborrecemos al pecador. Como dice un bonito himno por ahí, Cristo ama al pecador y lo llama al arrepentimiento. No aborrecemos al pecador, aborrecemos el pecado. Y como aborrecemos tanto el pecado, y porque sabemos que el pecado destruye familias, destruye vidas, le rogamos a esas personas con lágrimas, vuelve al Señor. Así edificamos nuestra fe. Finalmente, ¿cómo la iglesia va a perseverar en estos tiempos malos? Cerramos con esta conclusión. La iglesia está llamada a contender por su salvación. ¿Somos llamados a contender por nuestra salvación? ¿Somos llamados a ganar nuestra salvación? No, la respuesta es no. Porque ya somos salvos. Porque nuestra fe está asegurada. Somos llamados entonces ¿a qué? A combatir por nuestra fe, a luchar por nuestra fe, a ejercitar nuestra fe. ¿Y por qué lo hacemos, hermanos? Porque Cristo Jesús compró con su bendita sangre tu salvación, una vez y para siempre. Tú no estás contendiendo aquí por tu salvación. Tú estás contendiendo, ¿por qué? Porque has recibido una fe que triunfará y que honrará a Jesús, que murió por esa fe y derramó su sangre para asegurar esa fe. Por lo tanto, amada iglesia, contender por la fe una vez dada a los santos. Oremos y derramemos nuestros corazones al Señor en adoración. Te alabamos, Padre, porque sin tu misericordia seríamos nubes sin agua. Sin tu gracia, Señor, nos perderíamos 1000 veces. Sin tu gracia, Señor, beberíamos la herejía y la falsa enseñanza y la comeríamos y la beberíamos como agua. Mas, Señor, has tenido piedad de nosotros y nos has dado buenos pastos. Nos has dado tu palabra, Señor. Y te honramos en esta mañana, Señor, por todas aquellas personas que tú has usado en nuestras vidas para traernos el conocimiento de la verdad. Cuán bendito eres, Señor. Cuánto amas a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, hiciste el impío para el día malo. Destinaste a falsos maestros para esa condenación. Pero nosotros, Señor, ¿qué nos espera? Está reservado para nosotros no morada de oscuridad, sino las mansiones eternas de la luz, junto con los santos en luz, junto con tu presencia, Señor. No está reservado para nosotros prisiones de oscuridad, sino gozo sublime, abrumador, deleite eterno en tu presencia. Padre, gracias por tu palabra y permítenos, Señor, como iglesia, comprometernos no solamente con la sana doctrina, sino también con la oración, sino también con la evangelización particular, pública. Señor, ayúdanos porque somos tu pueblo. Ayúdanos, Señor, porque somos tu esposa. Ayúdanos, Señor, porque somos los escogidos llamados por tu gracia. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer.
Padre Santo, gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias por tu bendito evangelio. ¿Qué haríamos sin tu evangelio? ¿Qué haríamos, Señor, si fuera arrebatado el evangelio de nuestras vidas? Señor, seríamos estrellas fugaces. Señor, seríamos árboles talados. Señor, seríamos semejantes a los demonios, semejantes a Caín, semejantes a Balaam, semejantes a Coré. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por alimentar nuestras vidas en esta mañana. Y gracias, Padre, porque la fe que le has dado a los santos prevalecerá para siempre, hasta el día de tu venida. Ahora, Señor, te ofrecemos la gratitud de nuestro corazón. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.